Pero tú tienes mucha suerte, tío. Gracias. O sea, se llaman, claro, pero ¿quién? Pseudo-Balcells. ¿Para qué se usa pseudo? Para pseudo-Aristóteles, pseudo-Longino, pseudo-Ovidio y pseudo-Balcells. Ya me gustaría a mí. Claro, Claro. y ahí siento una nueva libertad. Vas a ser un clásico de la literatura en 3 siglos, tío. Pero hay una nueva libertad para decir tonterías porque como ya me llamo Pseudo Balcells, ya la gente me leerá como, bueno, es literatura, es una tontería, pero igual es interesante, ya no irán a por mí. Ya el nombre me protege. Me han dado un nombre que me Yo creo, protege. de hecho, que tu próximo libro tienes que firmarlo como el Pseudo Balcells. El Pseudo Balcells. Claro, con el artículo, el Pseudo Balcells. Y con un prólogo de Dimitri y Jorge Páez analizando el manuscrito. Fíjate que vas a escribir prólogos, por favor. Pues por espacio, tío, por espacio. Todavía una esquela funeraria, pero un prólogo no, por Dios. Bueno, vamos a empezar, a ver, hombre, que la gente... Pero estar vivo y que te llames ya pseudo, o sea, ya eres un clásico en vida, un clásico mientras respiras. Bueno. Y si me miro al espejo y lo digo, algo en la imagen mía se deshace, no sé, es como se deshace, soy como traslúcido. O sea, puedo ir por ahí firmando cosas muy extremas sin que pase nada. Maravilloso. Efectivamente. De hecho, todos podríamos escribir y publicar cosas con el nombre del Pseudo Balcells y ya saber qué pase luego, ¿no? Esa es la teoría para Lope de Vega. Bueno, claro, sí, que todo el mundo publicaba con su nombre para ganar dinero, porque es imposible que el hombre tuviese 2 esposas, 20 amantes, combatiese en 2 guerras, 3.000 comedias, 1.500 entremeses. Entonces, claro, pues el Mindundi llamado Dimitri escribía algo y para ganar algo de dinero decía comedia de Lope de Vega. La gente acudía a ver la comedia de Lope de Vega, del Pseudo Balcells. Bueno, compañeros, yo voy a hablar de esto. Imposturas intelectuales de Alan Sokal y Jan Brigmont. El tema es el siguiente. Cuando decidimos hacer el programa de lecturas para el baño, yo dije, bueno, voy a hablar del libro que tengo en el baño ahora mismo que estoy leyendo en este momento. Me pareció muy directo. El problema es que estaba leyendo Más allá de imposturas intelectuales, que es la segunda parte de este libro o continuación o algo parecido. Entonces no tenía mucho sentido hablar de ese libro, sino más bien hablar de este y sobre todo hablar del caso Sokal. Como veis, el libro está masacrado a posits, pero no os asustéis porque no voy a leer todo esto. Pero lo que sí voy a hacer es un juego con vosotros. Os voy a pedir que elijáis un punto del índice y yo leo algo sobre ese capítulo, porque ya veréis. Bueno, el caso Sokal, yo lo voy a contar lo más rápido que pueda, ¿vale? Tanto si los que nos vean, las personas que nos vean lo conocen, pues se lo refrescan, y el que no sepa nada, pues voy a intentar contarlo para que se entere del todo, ¿vale? Y luego al final os diré que elijáis algo del índice y leemos un par de citas, ¿vale? Lo divertido de este tema es que esta es una de las polémicas donde se dieron la mayor cantidad de porrazos, mandobles, golpes de karate, de boxeo, de judo, de lo que quieras, ¿sabes? De los últimos 30 años. O sea, aquí se armó la de Dios y bueno, el libro es brutal. Ya vais a ver por qué, ¿no? Alan Sokal era un físico teórico de la Universidad de Nueva York. Bueno, es porque no ha muerto. A ver, no era un tipo especialmente famoso, no es que fuera premio Nobel ni nada de esto, pero bueno, tenía su prestigio académico y ya está, ¿no? Y por ahí por 1996 o 97, no me acuerdo exactamente, mandó un artículo a la revista Social Text. Social Text en los 90 en Estados Unidos era la publicación académica de humanidades y estudios culturales, era una de las más prestigiosas. Estaba muy alineada con temas de posmodernismo, constructivismo social, bueno, todo lo que venía del llamado postestructuralismo. Ya sé que estos son cajones desastre donde meten a la gente un día y al día siguiente la sacan y yo no quiero estar y yo sí soy, etc. Pero bueno, la polémica no viene por ahí, eso no es lo interesante. Pero bueno, el tema, básicamente Social Text estaba de moda y si tú pues estabas trabajando en una línea de investigación que tenía que ver con estos temas, para que la gente te leyera tenías que publicar en Social Text, ¿vale?
Sokal manda un artículo que se llamaba Transgredir las fronteras por una nueva hermenéutica de la gravedad cuántica, ¿vale? En el que venía a decir un poco, bueno, mezclado con un montón de citas un tanto deslavazadas de Albert Einstein y Niels Bohr, físicos, ¿no? Y bueno, por otro lado, Baudrillard, Deleuze, Lacan, etc. Lo que venía a decir era que la gravedad era una construcción social, como concepto, ¿no? Científico, y que quizá si no creyéramos en ella, pues a lo mejor no nos afectaría, quizá le evitaríamos, ¿no? O algo parecido, ¿no? A ver, no decía esto literalmente, evidentemente, pero digamos que si llevábamos su argumentación hasta el final, pues podía ir por ahí. ¿Qué pasó? Que el artículo salió publicado. Y el mismo día que salió publicado, Sokal en otra revista publicó un artículo diciendo que el artículo de Social Text era una parodia, que cuando él lo envió nunca pensó que se iba a publicar, y en el caso de publicarse, lo que demostraba era que en realidad, pues el rigor académico de los editores de Social Text, que en ese momento eran gente pues con bastante prestigio en el mundo académico, sobre todo de la sociología y el constructivismo social, bueno, que ese rigor académico pues no estaba muy por ahí, muy arriba, ¿no? Y bueno, aprovechaba en el artículo para atacar el relativismo cultural, etcétera. Bueno, en fin, evidentemente se armó la de Dios. Lo primero que dijo Aronovitz, que era el editor jefe de Social Text en ese momento, que era un sociólogo constructivista bastante importante, tiene varios libros, fue, bueno, lo primero que dijo evidentemente es que Sokal los había engañado de una manera malsana. Pero lo segundo que dijo fue que el artículo había salido publicado porque no había dado tiempo de hacer la corrección interpares, ¿vale? Evidentemente, esta excusa es una mierda, porque cualquiera que haya publicado un artículo en alguna parte o que trabaje en una universidad sabe que el tiempo que hay para publicar un artículo no está escrito en piedra en ninguna parte. O sea, esto depende de los calendarios, pues, para empezar, de las publicaciones, de las universidades, de la gente que está corrigiendo los artículos. En fin, que hay peña que pasa un año y no se ha publicado su artículo, por lo que sea, ¿sabes? O sea, esta excusa era una puta mierda. Y evidentemente el hombre lo sabía, y como 2 o 3 días después, o sea, solamente 48, 72 horas después, ya cambió la argumentación y dijo lo siguiente: que ellos, cuando habían leído el artículo de Sokal, se habían dado cuenta de que su contenido era tremendamente revolucionario, ¿no? Y que si se lo mandaban a un físico o a un filósofo de la ciencia o un experto en gravedad o algo así, pues evidentemente lo iba a rechazar y no se iba a publicar. Entonces ellos sacaron como conclusión que Sokal, dentro de las publicaciones académicas de física, no le dejaban publicar estas ideas constructivistas. Entonces ellos, como Social Text, decidieron proteger la libertad de expresión de Sokal y que publicara el artículo. Claro, cuando Aronovitz dijo esto, la polémica ya subió 20 peldaños. O sea, se armó un escándalo en la Universidad de Duke, que al final era la que pagaba Social Text, que bueno, no es que sea la universidad más prestigiosa, más famosa del mundo, pero bueno, tiene su prestigio académico, y hubo gente que dijo, oye, ¿qué cojones está pasando aquí, no? ¿Qué es esto, no? Entonces, el tema es que la polémica pasó rápidamente a los medios de comunicación porque, bueno, se enteró algún periodista de divulgación o algo parecido, salió un artículo en el Post y luego empezaron a salir artículos en periódicos importantes. Salió un artículo del Times atacando a Derrida y a Foucault, que no estaban citados en el artículo de Sokal inicial, pero que los atacaban porque decían que a partir de los seminarios que empezaron a dar en los 50 y en los 60 en Estados Unidos, habían, digamos que, inoculado el relativismo en la academia norteamericana, y que, bueno, esto estaba afectando a los estudiantes y no sé qué más. Entonces, el tema es que, claro, hubo un momento que la polémica era un tema Francia contra Estados Unidos.
A ver, esto no tenía ningún sentido porque en realidad la mayor parte de los posmodernos eran norteamericanos, pero bueno, de los posmodernos que se reconocían a sí mismos como tales, quiero decir. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, Derrida contestó ese artículo con un artículo en Le Monde donde decía que Sokal no tenía ni idea de ciencias humanas, que no sabía distinguir una metáfora de un argumento, etcétera. Pero bueno, la respuesta de Derrida en realidad no es tan interesante. Lo bueno es que conforme se va desarrollando esta polémica, Sokal se junta con Jan Bricmont, que es un físico belga, un amigo suyo, y sacan Imposturas intelectuales. Entonces, bueno, las malas lenguas dicen que se juntó con Bricmont para poder leer a Lacan en su lengua original y que no le dijeran que él no sabía francés, ¿no? Entonces, el tema es que este libro es dinamita, porque lo que hacen es, dedican un capítulo a coger a un autor pues, de los popes, digamos, del posmodernismo, el constructivismo social y demás, y destrozarlo. Yeah. Básicamente, lo que hacen es sacar citas y criticar tres cosas. La primera sería aquellos autores o autoras que utilizan el lenguaje de la matemática o de la física para apoyar sus teorías de su, bueno, en el caso de Lacan, psicoanálisis, en el caso de Kristeva, pues teoría literaria, sin demostrar que tengan un conocimiento real de la matemática o de la física que están invocando, bien sea de una manera argumental o metafórica. La segunda crítica sería cuando dicen que hay autores que básicamente utilizan el lenguaje científico, sobre todo de la física, para impresionar al lector, directamente para tirarse el pisto. Y de esto acusan a Baudrillard, a Paul Virilio y a Deleuze y a Guattari también un poquito, y demás, y, bueno, entre otros. Bueno, ya lo veremos porque el índice os lo voy a leer. Y la tercera crítica ya es más complicada porque tiene que ver con el relativismo cultural y el constructivismo social. Entonces aquí ya entramos en una discusión de filosofía bizantina, o sea, eterna, es uno de los temas, ¿no?, de la filosofía, y bueno, Sokal y Bricmont no son filósofos. Entonces, bueno, ellos critican un poco a Kuhn, a Feyerabend, a los filósofos de la ciencia, pues, que digamos con una concepción un tanto más relativista de las cosas. Pero bueno, hay una gran diferencia, por ejemplo, cuando hablan de Feyerabend que cuando hablan de Lacan. O sea, lo que viene a decir Sokal es que Lacan, él no sabe si las teorías psicoanalíticas de Lacan, o sea, son correctas o incorrectas, son buenas o malas, él no tiene ni idea. Pero cuando habla de matemáticas, dice que no las controla. Feyerabend, el que dice Sokal, oye, yo estoy de acuerdo con algunos de sus planteamientos y con otros no. Pero cuando habla de física, por ejemplo, en el Tratado contra el Método, que tiene varios capítulos ahí hablando de Galileo, él demuestra que sabe de lo que está hablando. O sea, que conoce la física de verdad, ¿no? Feyerabend. Entonces, esa sería un poco la diferencia. Lo que molesta sobre todo a Sokal es el tema del constructivismo social, ¿no? Y sobre todo el programa fuerte de la sociología del conocimiento, que es un programa de investigación que comenzó empezaron en Edimburgo en la década de los 70. Hay dos sociólogos así, Barnes y Bloor, que se pretendía, ¿no?, estudiar las teorías científicas sin tomar en cuenta la verdad o falsedad de las teorías. O sea, ellos iban a hacer un análisis, ¿no?, pero no iban a tomar en cuenta qué teorías eran falsas o cuáles eran verdaderas para hacer su análisis. Claro, y esto evidentemente molesta bastante a cierto tipo de científico que dice, bueno, si tú no vas a tomar en cuenta si mi trabajo se acerca a la verdad o no, ¿qué coño estoy haciendo yo aquí? ¿Qué hace la Unión Europea gastando no sé cuántos billones de euros al año en el acelerador de hadrones ese que está debajo de Suiza? Porque si lo que va a salir de allí, da igual que sea verdad o que sea mentira, venga, no me jodas, ¿no? Entonces, bueno, esto evidentemente estoy llevando el argumento al punto extremo, ¿no? Pero básicamente lo que molesta a los científicos es esto. Bueno, el tema es que el caso Sokal fue tremendo. Yo estudié filosofía de la ciencia un poco después de que pasara, y yo es que tenía un profesor que le encantaba, o sea, estaba obsesionado con el tema de Sokal, tío. De hecho, entonces, claro, por eso yo me lo sé al dedillo, porque me lo contó 60 veces.
De hecho, muchos conceptos así importantes de filosofía de la ciencia a mí me los explicaron utilizando el caso Sokal, lo cual en realidad ayuda bastante, ¿no? Claro. Luego, poco tiempo después, salió Imposturas Científicas, que es un libro editado en Francia, ¿no? Por un filósofo de la ciencia francés, donde reúne un montón de artículos, pues, de matemáticos, físicos, antropólogos y sociólogos, sobre todo franceses, evidentemente defendiendo a Deleuze, defendiendo a Lacan, defendiendo a Kristeva, etcétera, ¿no? Ellos acusan básicamente a Sokal de ser un realista ingenuo. A ver, en filosofía un realista ingenuo es alguien que dice que, bueno, la realidad está allí, fuera, independiente del sujeto. El sujeto se puede acercar a ella a través de lo que sea, la intuición, el lenguaje, los sentidos o lo que quieras, pero la realidad va a seguir funcionando allí independientemente del sujeto, ¿no? Evidentemente, cualquiera que esté viendo este programa y haya abierto alguna vez algún libro de filosofía moderna simplemente para hojearlo, sabe que esta idea de la realidad pues, ha sido seriamente puesta en cuestión por toda la filosofía, vamos, desde Descartes en adelante, ¿no? Pasando por Berkeley, Hume, Kant, etcétera, los subjetivistas del siglo XIX a partir de Fichte, luego ya va a venir Nietzsche a decir que lo que hay son perspectivas, y ya en el siglo XX, pues Heidegger, Derrida, Rorty, etcétera. Evidentemente, Sokal con Rorty no se mete, porque eso se lo deja a su compañero filósofo de la Universidad de Nueva York, que se llama Paul Boghossian, que tiene un libro también muy bueno que se llama El miedo al conocimiento, contra el relativismo y el constructivismo, donde se dedica pues a darle palos a Rorty. Ese libro salió unos años después también. Pero bueno, en cualquier caso, yo tengo aquí el libro y lo que voy a hacer es leeros el índice. Y entonces me elegís un capítulo, son nombres de autores, popes de la intelectualidad, y lo abrimos y vemos qué he marcado yo. ¿Qué os parece? Bien. Dale, dale. Venga. El primer capítulo es Lacan. A ver, yo aconsejo que me dejéis leerlo entero, ¿vale? Y Sí. ya luego elegís, que no elijáis a la primera. Sí, yo porque quiero saber Lacan. Lacan me interesa. Me interesa Lacan lo de los Ya matemáticos. sé que tú quieres ver qué dicen de Lacan, pero bueno. Lacan, mío. Lo amo. A ver. Primer capítulo Lacan, segundo capítulo Kristeva. El tercer capítulo es el del relativismo, que yo creo que mejor, vamos, si nos ponemos con esto, vamos a durar 3 días aquí. El cuarto es el de Luce Irigaray. Quinto, Bruno Latour. Sexto, Jean Baudrillard. Otro capítulo, Gilles Deleuze y Félix Guattari. Y Paul Virilio. Y bueno, luego hay alguna cosa de algún otro autor, pero bueno, critican a Bergson y esas cosas. Pero esto es lo sustancial. A ver, ¿por qué os vais? Yo Bruno Latour. Me gustaría. Bruno Latour. Sí, porque tengo reciente de La vida en laboratorio y me gusta mucho ese. Vale. Sí, bueno, a ver, de todos los que has dicho, o Lacan o Deleuze. Bueno, Luce Irigaray, no, me interesa qué dicen de Luce. A ver qué dicen de Luce. Bueno. Increíble. Peligro. Bueno, vamos con Bruno Latour. A ver, página. Hay un par de cosas interesantes. Un par de post-its, es decir. Un par de post-its. Claro, es que lo de Bruno Latour. ¿Hay algún autor que tenga muchos post-its? O sea, más que otros que tú hayas puesto como ahí. No. Yo puse ahí. Traté de poner uno por capítulo o 2. Oye, me llama la atención. No sabía que Paul Boghossian estaba involucrado en esto. No sé si conocéis la continuación del asunto. No. Claro, pero se está haciendo un documental ahora sobre el asunto Sokal que pasó hace 3-4 años, que se llama Asunto de los Estudios de Grievance, The Grievance Studies Affair, que fueron 3 personas que colaron en revistas de lo mismo, como Social Text, pero revistas de género, raza, etcétera, de constructivismo social, artículos donde decían que había que meter a los niños cosas por el culo para que experimentaran la opresión de los homosexuales, que había que atarlos también a la cama, porque así a los niños blancos, porque así se podían sentir lo que significaba estar oprimidos como una mujer negra, etcétera. Estos artículos fueron publicados en las revistas más prestigiosas
y luego se reveló que todo era, obviamente, un nuevo affair Sokal, Sí. y se está haciendo un documental sobre esto ahora. Bueno, una de esas 3 personas se llama Peter Boghossian. Pues igual es el hijo. No, lo estaba mirando ahora, y ni siquiera son hermanos, y tienen exactamente el mismo apellido. O sea, es como que yo estaba ahora buscando, porque claro, se llevan 12 años. Paul Boghossian tiene 12 años más que Peter Boghossian. Y este asunto de los grievance studies, que no sé cómo se tradujo al español, creo que es asunto de los estudios de agravio, bueno, se hizo muy conocido en el mundo anglosajón y ahora cuando salga el documental, pues será muy conocido en el resto del mundo, supongo. Y ha sido brutal, porque claro, las revistas eran de las más prestigiosas de las humanidades y las ciencias sociales, y bueno, eso, pues terminaron publicando que había que atar a niños o que enseñarles a meterse cosas por el culo. Y bueno, son unas cosas o sea, si lo veis, hay una entrada en Wikipedia. Es muy demencial todo lo que pasó. Sí, yo sí que tenía alguna referencia, pero no lo controlo. Pero fíjate que uno de esos 3 se llama igual que este otro. O sea, bueno, tiene el mismo apellido, no tiene el mismo nombre. No lo sabía. No, pero el caso Sokal es que fue tremendo, porque claro, puso en el tapete otra vez el viejo tema de las 2 culturas, ¿no? Esto de ciencias humanas, ciencias exactas o humanidades, ciencias y demás. Y de hecho en la universidad donde yo estudiaba, en esa época se hizo una especie de simposio, no sé cómo llamar a esto, era un debate de las 2 culturas y claro, había físicos, había sociólogos, había de todo. Pero en principio, esto lo hicieron en un auditorio gigante. Yo recuerdo, había una mesa larga así donde estaban sentados los que iban a hablar, pero era un debate, ¿no? Entonces yo me acuerdo que o sea, después de las presentaciones y no sé qué, el primero que habló fue un físico. Bueno, pero la cuestión era que la organización lo que quería era no crear polémica, sino, bueno, que la cosa fuera por causas, pues, pacíficos, ¿no? Pero el físico que habló lo primero, yo creo que mencionó a Sokal en la tercera frase. Y de ahí en adelante, claro, primero la gente comenzó a levantar la mano, ¿no? Pues no, que las preguntas al final. Pero luego el tío se fue viniendo arriba y ya la gente empezaba como casi a interrumpirle, decir, oye, si esto es un debate, ¿cómo que las preguntas al final? Vamos de una vez y tal. Y aquello se convirtió en una masacre, tío, entre sobre todo los sociólogos y los físicos. O sea, los sociólogos estaban, pero vamos, estaban calientes, no lo siguiente, ¿sabes? Porque claro, los físicos estaban tirando mierda a muerte. Algo que hicieron estos dos, tanto Peter como Paul como Alan, es el libro que tienes tú ahí, el siguiente libro, que es algo que no han hecho los 3 del affair de los estudios de agravio. El siguiente que te refieres a más allá, a este. Claro, hicieron 2 libros. Ese, o sea, el de imposturas intelectuales y más allá de las imposturas intelectuales. No, pero este es solo Sokal. Claro, pero hay 2 libros, digo, hay un objeto al que uno puede recurrir, ¿entiendes? Estos últimos no han hecho ningún libro. Y aquí el de Boghossian. Claro. Pero bueno, el tema. Vamos a la cita de Bruno Latour. A ver. Un ejemplo más extremo de esta confusión aparece en un artículo reciente de Latour en La Búsqueda, una revista francesa mensual de divulgación científica, 1998. Allí Latour comenta lo que interpreta como el descubrimiento en 1976 por científicos franceses que trabajaban en la momia del faraón Ramsés II, de que su muerte alrededor del 1213 a.C. fue debido a tuberculosis. Latour pregunta, ¿cómo pudo fallecer a causa de un bacilo que Robert Koch descubrió en 1882? Latour indica correctamente que sería un anacronismo afirmar que Ramsés II fue asesinado con una ametralladora o que murió por el estrés que le provocó la caída de los mercados financieros. Entonces, Latour se pregunta, ¿por qué la muerte por tuberculosis no es asimismo un anacronismo? Y llega al extremo de afirmar que antes de Koch el bacilo no tiene existencia real, entre comillas. Descarta la noción de sentido común de que Koch descubrió un bacilo preexistente diciendo que tiene solo la apariencia de sentido común.
Por supuesto, en el resto del artículo Latour no da ningún argumento para justificar afirmaciones tan radicales, ni ofrece ninguna alternativa genuina a la respuesta del sentido común. Simplemente insiste en el hecho obvio de que para descubrir la causa de la muerte de Ramsés fue necesario un sofisticado análisis en laboratorios parisinos. Pero a menos que Latour esté lanzando la realmente radical afirmación de que nada de lo que descubrimos existió jamás antes de su descubrimiento, en particular que ningún asesino es un asesino en el sentido de que haya cometido un crimen antes de que la policía descubriera que era un asesino, necesita explicar qué tienen de especial los bacilos, cosa que no hace de ningún modo. El resultado es que Latour no está diciendo nada claro y el artículo oscila entre banalidades extremas y falsedades patentes. Yo intuyo que hay algo que Sokal, o sea, es que recuerdo claramente en La vida en el laboratorio que hace algo parecido a Latour y que a mí me impresionó mucho, que intenta explicar el procedimiento en un laboratorio de endocrinología de cómo se crean conceptos. Y en esa explicación, que dura muchas páginas, de cómo pasan de la máquina con unos números, no sé qué, al concepto de tal cosa, es una explicación que a mí me parece muy convincente y que tiene sentido de decir como que es una invención. El concepto final es una invención porque transcribe cosas de la máquina al pensamiento conceptual. No sé cómo decirlo, hay una transposición que es imposible. Yo entiendo que eso filosóficamente tiene sentido y entiendo que Sokal es como muy literal. O sea, los ejemplos que pone Sokal entiende a Latour como si Latour realmente estuviera diciéndolo literalmente, pero yo creo que es una cuestión conceptual, ¿no? O sea, diría que es algo más fino, no sé, creo. No sé qué pensáis. Estás haciendo la distinción medieval entre exégesis bíblicas. O sea, ¿no? Había las 4 formas de exégesis medieval, las 4 formas de interpretación de la Biblia: alegórica, literal, metafórica, no recuerdo la otra. Y es lo que tú estás diciendo, o sea, que Latour escribe en un nivel exegético y después viene otro y lo interpreta literalmente, cuando Latour está hablando metafóricamente, y de ahí se discusión. Claro, creo que es así. Bueno, de lo que se le acusa a Latour es obvio, ¿no? Es confundir la epistemología con la ontología, en este caso. O sea, básicamente. ¿No? Como, oye, esto es igual. Bueno, ahora voy al capítulo de Latour. ¿Latour? No, de Luce. O Lacan. Ah, no, Irigaray. De Luce. Bueno, Y luego Irigaray, para quien no la conozca, es una feminista belga, viene de los 70, de los 80. Viene de los 70 y de los 80, muy significada en el tema sobre todo del lenguaje, ¿no? Yo creo que es lo más importante de su trabajo. Pero claro, hay un momento en que, llevada, digamos, por el constructivismo social más radical, evidentemente, si todo es una construcción social, pues las ideas científicas también lo son, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice aquí Sokal. Los escritos de Luce Irigaray se han ocupado de materias muy diversas, desde el psicoanálisis y la lingüística hasta la filosofía de la ciencia. Por lo que se refiere a esta última, mantiene lo siguiente, entre comillas: todos los conocimientos son obra de los individuos en un contexto histórico dado, tanto si aquellos tienden a la objetividad como si sus técnicas tienen por objeto garantizarla. La ciencia hace siempre determinadas elecciones, determinadas exclusiones, debidas sobre todo al sexo de los estudiosos que se dedican a ella. En nuestra opinión, aquí vuelve Sokal, esta tesis merece un estudio profundo. Veamos, sin embargo, los ejemplos que da Irigaray para ilustrarla en el campo de las ciencias físicas. Hoy en día, esta disciplina científica se interesa enormemente por la aceleración más allá de nuestras capacidades humanas, por la ingravidez, por la travesía de los espacios y los tiempos naturales, por la superación de los ritmos cósmicos y su regulación, pero también por la desintegración, la fisión, la explosión, las catástrofes, etc. Esta realidad se verifica en las ciencias de la naturaleza y en las ciencias humanas. Este catálogo de trabajos científicos contemporáneos es más bien arbitrario y bastante vago. ¿Qué quiere decir la aceleración más allá de nuestras capacidades humanas, la travesía de los espacios y los tiempos naturales, o la superación de los ritmos cósmicos y su regulación?
Pero lo que sigue es aún más extraño. Otra vez Irigaray. Si en la obra de Freud la identidad del sujeto humano se define como la Spaltung, este término designa también la fisión nuclear. También Nietzsche percibía su ego como un núcleo atómico amenazado de explosión. Por lo que se refiere a Einstein, desde mi punto de vista, la cuestión más importante que plantea es la de que la única esperanza que nos deja es su Dios, dado su interés por las aceleraciones sin reequilibrios electromagnéticos. Lo cierto es que Einstein tocaba el violín y que la música le ayudó a preservar su equilibrio personal. Pero para nosotros, ¿qué representa esa relatividad general que gobierna más allá de las centrales nucleares y que pone en duda nuestra inercia corporal, necesaria condición de vida? Por parte de los astrónomos, Reeves, después del Big Bang norteamericano, describe el origen del universo como una explosión. ¿Por qué esta interpretación actual tan coherente con el conjunto de los demás descubrimientos científicos? René Thom, otro teórico que trabaja en la intersección de la ciencia y la filosofía, habla más de las catástrofes debidas a los conflictos que de las generaciones debidas a la abundancia, el crecimiento y la atracción positiva, sobre todo en la naturaleza. La mecánica cuántica se interesa por la desaparición del mundo. En la actualidad, los científicos trabajan sobre partículas cada vez más imperceptibles que solo se definen mediante instrumentos técnicos y haces de energía. Examinemos minuciosamente estos argumentos. Respecto a la Spaltung, la lógica de Irigaray es verdaderamente extraña. ¿Cree realmente que la coincidencia lingüística constituye un argumento y, de ser así, qué demostraría? Respecto a Nietzsche, el núcleo atómico se descubrió en 1911 y la fisión nuclear en 1938. La posibilidad de una reacción nuclear en cadena que acabe en una explosión se estudió teóricamente hacia finales de los años 30 y por desgracia se comprobó experimentalmente en la década de los 40. Por lo tanto, es altamente improbable que Nietzsche hubiese podido percibir su ego como un núcleo atómico amenazado de explosión. Evidentemente eso no tiene la menor importancia, incluso si la afirmación de Irigaray sobre Nietzsche fuera correcta. ¿Qué implicaría? La locución aceleraciones sin reequilibrios electromagnéticos no tiene sentido alguno en física. Es una completa invención de Irigaray. Ni qué decir tiene que Einstein no pudo en absoluto haberse interesado por ese tema inexistente. La relatividad general no guarda la menor relación con las centrales nucleares. Probablemente Irigaray la confunde con la relatividad especial, que efectivamente aplica a las centrales nucleares, así como a otras muchas cosas, partículas elementales, átomos, estrellas, etc. Asimismo, es cierto que el concepto de inercia entra en juego en la teoría de la relatividad, al igual que en la mecánica newtoniana, aunque no tiene nada que ver con la inercia corporal del ser humano, suponiendo que esta locución tenga algún sentido. ¿De qué modo la teoría cosmológica del Big Bang es coherente con el conjunto de los demás descubrimientos científicos? ¿De qué otros descubrimientos hechos en qué momento? Irigaray no dice nada al respecto. Al fin y al cabo, la teoría del Big Bang, que se remonta a finales de los años 20, es apoyada hoy por innumerables observaciones astronómicas. Es cierto que en algunas interpretaciones muy discutibles de la mecánica cuántica se cuestiona la noción de realidad objetiva a nivel atómico, pero eso no tiene nada que ver con la desaparición del mundo. Quizá Irigaray alude a las teorías cosmológicas acerca del universo, Big Crunch, pero la mecánica cuántica no tiene un papel relevante en ellas. Irigaray observa acertadamente que la física subatómica estudia partículas que son demasiado pequeñas como para que puedan percibirlas directamente en nuestros sentidos, pero es harto difícil ver qué relación hay entre esto y el sexo de los investigadores. ¿Acaso es especialmente masculino el uso de instrumentos para ampliar el alcance de las percepciones humanas? Bueno, analizo por último un argumento propuesto por Irigaray en otro lugar. ¿La ecuación E igual a mc cuadrado es una ecuación sexuada? Se pregunta Irigaray. Tal vez. Hagamos la hipótesis afirmativa en la medida en que privilegia la velocidad de la luz respecto de otras velocidades que son vitales para nosotros. Lo que me hace pensar en la posibilidad de la naturaleza sexuada de la ecuación no es directamente su utilización en los armamentos nucleares, sino por el hecho de haber privilegiado a lo que va más a prisa. Pase lo que pase con las otras velocidades que son vitales para nosotros, lo cierto es que la relación E igual a mc cuadrado entre energía y masa se ha verificado experimentalmente con extrema precisión y por supuesto no sería válida si la velocidad de la luz se sustituyera por otra.
Resumiendo, consideramos que la influencia de factores culturales, ideológicos y sexuales en las elecciones científicas constituye un importante objeto de investigación en la historia de la ciencia y merece un análisis riguroso. Pero para contribuir de forma útil a esta investigación es imprescindible conocer bastante detalladamente los ámbitos científicos sujetos a análisis. Por desgracia, las afirmaciones de Irigaray reflejan una comprensión muy superficial de las materias que trata y en consecuencia no aportan nada a la discusión. Ya os dije que aquí había unos mandobles, pero brutales. Pero a ver, no aportan nada a la discusión en la que está Sokal. Sin embargo, la discusión en la que está Irigaray son fundamentales. Claro. Es que, claro, esa es la cuestión de las diferentes iglesias y de los diferentes credos. O sea, claro, Sokal lo que intenta es traducir una epistemología a otra y bueno, me parece bien que critique desde su punto de vista. Está bien, pero es que el público de Irigaray no es Sokal. Irigaray no está intentando convencer a Sokales de la vida. Ella quiere convencer a aquellos que ya aceptan sus principios a priori, de algún modo. Bueno, a ver, por eso se le ha acusado de realismo ingenuo. Claro, él dice que él es un realista crítico especulativo, que quién coño sabe qué es eso, yo no lo sé desde luego. Pero claro, cuando entra en conflicto con el constructivismo social, porque esto viene del constructivismo social, o sea, de la idea de que, oye, yo puedo, como todo es una construcción social, las ideas científicas también lo son, y bueno, de hecho los pensadores decoloniales, Nandi, Vandana Shiva, pues, ¿qué van a decir, no? Oye, la ciencia occidental es violenta y es una puta mierda, vamos a hacer ciencia aquí a partir del Rig Veda, ¿sabes? Y bueno, de hecho, bueno, paradójicamente lo que pasó en la India es que Ashish Nandi y Vandana Shiva, que eran de la izquierda, digamos, bueno, digamos no, eran de izquierdas, su idea fue tomada por el partido de extrema derecha hindú años después, y cuando llegó al poder, pues dio dinero para abrir cátedras universitarias donde se decía que en los Vedas estaba la teoría de la relatividad de Einstein y la de los átomos, etc. ¿Te lo leo? Sí. ¿Pero esperamos a Dimitri o no? Sí. Bueno, yo lo estoy grabando igualmente. Lo esperamos. No sé si ha ido o... Los números imaginarios. Los números imaginarios. La predilección de Lacan por las matemáticas no es ni mucho menos marginal en su obra. Ya en los años 50 sus escritos estaban repletos de grados, fórmulas y algoritmos. Entre las referencias matemáticas citaremos, a modo de ejemplo, este extracto de un seminario celebrado en 1959. Si me permitís utilizar una de esas fórmulas que se me ocurren cuando escribo mis notas, la vida humana se podría definir como un cálculo en el que el cero sería irracional. Esta fórmula no es más que una imagen, una metáfora matemática. Cuando digo irracional, no me refiero a cualquier estado emocional insondable, sino precisamente a lo que se denomina un número imaginario. La raíz cuadrada de -1 no se corresponde con nada que esté sometido a nuestra intuición, con nada real, en el sentido matemático del término, y no obstante, se debe conservar con toda su función. En esta cita, Lacan confunde los números irracionales con los números imaginarios, aunque pretende ser preciso. En realidad, ambos tipos de números no tienen nada que ver entre sí. Subrayamos que el significado matemático de los términos irracional e imaginario no tiene nada que ver con su significado ordinario o filosófico. En este caso, tenemos un sonido... Hey, ¿me veis? Sí. Sí, ahora sí. Ah, perdón, estaba viendo el vídeo de los Grievance Studies, que me hace mucha gracia, los estudios de... Vale. ¿Cómo dices, Grievance? Estaba leyendo a Víctor lo que dicen de Lacan. Ah, no sé cómo mierda dices. ¿Cómo se dice Grievance en español? Ah, Bueno, acabamos con esto, ¿no? Sí. agravio. No, sí, claro, bueno, como quieras. Es que me parece como genial, primero, que esto haya empezado y que ahora estemos en un momento parecido con este tema de los asuntos del agravio. Estaba leyendo que el primer artículo que publicaron, que les publicó la revista considerada la más prestigiosa dentro de los estudios de feminismo geográfico, trataba de cómo
los accidentes de perros en los parques de perros se debían a la predominancia de la cultura de la violación entre los hombres de esa ciudad. Entonces, eso se lo publicaron. Y nada, lo que decía el tipo era, a ver, es muy sencillo. Cuando nos publicaron el artículo que decía que había que atar a los niños a la cama, a los niños blancos, a la cama para que crecieran teniendo una cierta sensibilidad hacia la opresión de las mujeres negras y de las orientaciones sexuales distintas a la heteronormatividad, hubo un reviewer, un revisor que dijo que quizás, no sé, atar niños a la cama era algo, aunque los fines eran claramente loables, era algo inmoral, es decir, que quizás estuviese mal, ¿no? Porque, claro, los niños pues se iban a quejar si los atabas con cadenas a la cama. Ellos respondieron que los niños se quejaran era síntoma de su privilegio, porque eran absolutamente incapaces de lidiar con una situación que niñas y gente de otras razas se encuentran cotidianamente, y por lo tanto que el hecho de que se quejaran y gritaran probaba que estaba dando resultados la técnica, porque además probaba que su privilegio interno era lo que causaba la queja. Y se lo publicaron en una de las mejores revistas de, no sé, segunda, tercera de raza del mundo, de estudios de raza del mundo. Entonces, están haciendo un documental ahora sobre esto. Los 3 fueron expulsados de sus universidades. Las revistas retiraron sus artículos y ahora se está haciendo un documental sobre este tema, ¿no? Yo, claro, esto, pues, a ver, la idea está clara, es decir, solamente lo que querían ellos probar era que solamente ciertas conclusiones son posibles. O sea, tú puedes escribir 3.000 artículos diciendo que ser blanco y ser hombre es un problema y eso te lo van a publicar. Si intentas escribir un artículo diciendo que ser negro es un problema o que ser mujer es un problema, eso no te lo van a publicar jamás. Entonces, lo que ellos intentaban probar era eso. Como, bueno, sí, tenemos un montón de investigación, pero para probar puntos que ya de antemano sabemos que son verdad. O sea, si se quiere probar cualquier otro punto, eso jamás se va a publicar, ¿no? Y dentro de esos puntos que son verdad, otra cosa que ellos querían probar es, puedes argumentar cualquier cosa. Matar niños, otro artículo era ese que os decía de animar a los niños a que se introdujesen cosas por el culo antes de los 10 años, como de una manera cotidiana. De modo que no, la idea era que no fuesen víctimas de la masculinidad tóxica cuando fuesen adultos, y era un modo de salvar al mundo del machismo y de la masculinidad tóxica. Ese artículo también fue publicado en una de las mejores revistas del mundo. Mira tú. No, bueno, yo entiendo que eso también tiene que ver con el propio desarrollo de temas que ya estaban en los 90, ¿no? Del posmodernismo. Bueno, ahora está, bueno, no sé si lo llaman a veces nuevo realismo o realismo continental o realismo postcontinental. El realismo especulativo este. Sí, especulativo. Sí, bueno, el inglés Ray Brassiers, y Ferrari, el italiano, que tiene un libro que se llama Posverdad, que creo que es muy, muy divertido y creo que lo traeré en algún programa en el futuro. Pero bueno, digamos que está el enfrentamiento entre esas dos posturas ahora mismo, ¿no? Porque para muchos de esta gente el posmodernismo es lo que ha generado la posverdad. Sí, a ver, una cosa que me gusta del avance del documental es que ellos al principio intentaron estafar a estas revistas sin haber realmente leído lo que publicaban, y les salió fatal. Es decir, los artículos que consiguieron publicar estaban sofisticadamente escritos, claro, tenían una alta carga, digamos, de verosimilitud. Sí. No es fácil. O sea, ellos al principio pensaban que, bueno, esta gente básicamente, con tal de decirles lo que ya quieren oír, nos van a publicar. Y no era así. Había que decirles, evidentemente, lo que querían oír, pero argumentándolo bien. Ya. Pues tú puedes argumentar... bueno, había uno, es verdad, que tomaban como frases de mi lucha y cambiaban judío por hombre, y así tienen como, bueno, como varias páginas en un artículo
que básicamente es lo que decía Hitler de los judíos, pero publicado en una revista y dicho sobre los hombres. Es que esta gente para mí son como magos, conocen conocimiento hermético, porque la idea de que todo es argumentable, cualquier cosa, es un principio hermético, en el sentido de que todo lo pequeño está en lo grande y lo grande está en lo pequeño, cualquier cosa es un cosmos en sí mismo, o sea, cualquier cosa representa todas las demás cosas. Para mí, mentalmente, implica que cualquier cosa es argumentable según el foco que pongas, ¿no? Como con el lenguaje. Pero es verdad. O sea, pero tú no estás de acuerdo con que cualquier cosa es argumentable. Yo creo que sí, por eso ocurrió estas publicaciones, que puede ser totalmente verosímil y convincente algo que, pues en realidad, según qué perspectiva, no tiene ningún sentido. Claro. Yo sí que estoy de acuerdo en que cualquier cosa es argumentable, lo que no estoy de acuerdo es que cualquier cosa sea verosímil o verdadera. Claro. Verosímil seguro que no. No, yo diría que verdadera puede ser que no, verosímil sí. Bueno. Si es argumentable y se hace bien y sofisticadamente. Cualquier cosa no. Al absurdo, si la reduces al absurdo, pues no es verosímil. Claro, cualquier cosa absurda no es verosímil. Pero estas eran argumentaciones bien montadas, ¿no? Estaba bien pensado. Ver, por ejemplo, la crítica, volviendo a lo anterior, el constructivismo, el programa fuerte de la sociología del conocimiento. ¿Qué es lo que dicen? Es un programa científico, son unos sociólogos y están en una universidad, quiero decir, y ellos dicen, oye, nosotros vamos a estudiar las teorías científicas, ¿vale? Pero no vamos a establecer como ningún criterio que separe a las teorías falsas de las verdaderas. Claro, la primera objeción que tienes es muy sencilla. Bueno, y entonces, ¿qué te hace pensar que tu estudio que vas a hacer sobre las teorías científicas tiene algún tipo de valor? Porque si no sabemos si va a ser, si va a ser de alguna manera real o no, real o no, verdadero o falso, ¿para qué lo haces? ¿Entiendes? O sea, es... No, pero yo no estoy de acuerdo. Lo haces para analizar cómo se crea la verdad. O sea, la verdad hay que crearla. No está ahí. No, si yo no digo que esté allí, pero a lo que voy, que ¿cómo saltas ese argumento? Quiero decir. No, pues así, diciendo que... estudio de cómo se crea la verdad si no sabemos si es verdad, tu estudio. A ver, tu estudio es verdad si una comunidad así lo acepta. No, o sea, pero perdona. A ver, pero eso es precisamente lo que critican los realistas. Quiero decir, tú estás en una posición que es como, quiero decir, la posición de Thomas Kuhn, la posición postmoderna es de Rorty. Oye, lo que es verdad para una comunidad, pues eso es verdad porque la comunidad lo dice. Perfecto. Pero si tú haces un estudio, tú dices, oye, yo voy a crear un programa, porque esta gente creó un programa de investigación que yo creo que todavía funciona. Quiero decir, y tuvo muchísima influencia en la sociología de los 80 y de los 90. Y caray, que lo hemos leído, la cosa va por ahí. Quiero decir, si tú haces un programa de investigación para decir cómo es el conocimiento científico, pero no te importa si es verdad o es mentira, entonces tu propio programa de investigación, ¿de dónde se coloca? Quiero decir, ¿en la verdad o en la mentira? Ok, aclaremos. Lo que estás investigando es cómo trabajan los científicos, ¿verdad? O sea, estás investigando... Pero tú eres un científico social, eres un sociólogo. Bueno, bien, pero si tú estás investigando una cuestión sociológica, la verdad, el marco de producción de la verdad es sociológica. O sea, no es... El marco de producción de la verdad en programación es muy claro, es binaria. Si el programa funciona... No, pero... Si no funciona, es claro, mentira. No, yo lo entiendo. El marco de producción de la verdad puede ser cualquiera, pero la cuestión es que si yo no establezco algún tipo de eje, mi propio estudio... bueno, esto sí, claro. ¿Qué valor tiene? Vale, que tengas que tener parámetros de verificación de la verdad, sí, lo entiendo. Es que esa es la crítica realista, digamos. Ya. Me refiero. Que yo no estoy seguro quiero decir, que yo no comparto del todo una idea o la otra. Me refiero a lo que se dicen los unos a los otros. Por eso hubo aquí tanto garrote.
Pero ¿por qué es intentar comunicarse entre dos religiones distintas? Sí, es que- ¿Qué tiene que ver lo que el mundo de Sokal con el mundo de Luce Irigaray y de Derrida? es que se Que ve- eso sí Bueno, creo, eso- eso sí creo que ha sido mejor hecho por parte de los actuales, ¿no? De los estudios del agravio. Porque ellos no vienen desde otra disciplina a decir vuestras disciplinas usan incorrectamente nuestra terminología, que es un poco lo que hace Sokal. ya. Vosotros no usáis la terminología nuestra correctamente. No, estos otros, he visto que el caso se llama Sokal al cuadrado, de los estudios del agravio. Esta gente de Sokal al cuadrado lo que hace es ir a esas disciplinas y probar su límite absurdo. Es decir, cómo a partir de conclusiones previamente dadas por verdad, de conclusiones que no pueden ser otras, uno puede argumentar cosas inmorales, totalmente faltas de ética, que van en contra de los derechos humanos e incluso colar pasajes de Hitler. Ya. En tanto en cuanto tu artículo diga que es por la mejora de la humanidad, en contra de la masculinidad y en contra de ser blanco. Si dice eso, puede colar todo. Respecto a lo de Lacan que has leído antes, el texto, el comentario de Sokal, realmente, o sea, es que me vuelve a parecer como. Me parece como medio tonto en el sentido de que lo de Lacan es una metáfora. O sea, Lacan no está hablando de matemática, está hablando de una cosa Sí. refiriéndose al lenguaje. Entonces Sokal dice, no es irracional, es tal. Y yo, es como, bueno, es el nombre que he usado, pero todos hemos entendido la metáfora de Lacan. ¿Qué más da que sea irracional? O sea, no habla de Claro, matemática Lacan. Es lo que no Claro. entendía. O sea, Lacan usa términos así para hacer metáforas, pero no está. Es lo mismo, bueno, es otro hay una lenguaje. cita muy famosa de Lacan que es, a ver, Que por cierto, yo llamaría este programa Libros para el relativismo y solo dejaría este libro, ya está. Porque el baño, A ver, obviamente ya no podemos hablar de nada más. del Llevamos baño no una hora. hay. No, este programa no es libros para el Es baño. otra cosa, sí. Llamémoslo el Socal, ¿no? Creo que es de ¿cuánto lo que hemos estado llevamos? hablando todo este tiempo. O lo que ¿Cuánto llevamos? corresponda con libros para lo relativo, o libros para algo que. No, podemos llamarle Socal, sin más, como Socal. pues, una discusión sobre el hacer No, Socal pero y el lo hacer de dejamos como está y luego hacemos lecturas para el baño parte 2. No, esto yo no lo dejaría para el baño ya. Es que va a O entrar sea, mucha gente que. estaría tal y como fue, que empezamos haciendo un programa de lecturas para el baño, pero terminamos hablando de Socal. Claro, tenemos que llamarlo de otra manera porque si no entra la gente pensando que habrá algo de baño. Es que Claro, encontrarán con esto. Bueno, claro. no hay duda, Lacan retoma este mismo tema. No hay duda de que Claude Lévi-Strauss, comentando a Mauss, ha querido reconocer en él el efecto de un símbolo cero. Esto lo escribe Lacan. Pero en nuestro caso, más bien parece tratarse del significante de la falta de dicho símbolo cero. Y por eso hemos indicado a un riesgo de atraer sobre nosotros un cierto grado de oprobio, hasta dónde hemos llevado la distorsión del algoritmo matemático para adaptarlo a nuestro uso. El símbolo raíz cuadrada de -1, que todavía se representa mediante una i en la teoría de los números complejos, solo se justifica evidentemente por el hecho de no aspirar a ningún automatismo en su uso subsiguiente. Es así como el órgano eréctil viene a simbolizar el lugar del goce, no en sí mismo, ni siquiera en forma de imagen, sino como parte que falta en la imagen deseada. De ahí que sea equivalente a raíz cuadrada de -1, a la raíz cuadrada de -1 del significado obtenido más arriba, del goce que restituye a través del coeficiente de su enunciado a la función de falta de significante -1. Por este motivo tardé 6 meses en leer El deseo de su interpretación, el seminario ¿Qué dice 6. Sokal? Tenemos que reconocer que es preocupante ver cómo nuestro órgano eréctil se identifica con la raíz cuadrada de -1. Eso nos hace pensar en Woody Allen, quien en El Dormilón se opone a la reprogramación de su cerebro con las palabras siguientes: no podéis tocar mi cerebro, es mi segundo órgano favorito. Pero es como un youtuber este hombre, como hace comentarios muy de cachondeo, ¿no? Como Que sí, no que he sí, captado nada de lo que dice Lacan. La primera cosa que dice Lacan es lo de eréctil y luego. ¿Qué fue lo que dije yo? Que esto eran porrazos, mamporros directamente. Pero ¿sabes? tiene como una seguridad, una especie de. Parece que está respaldado por algo, por una especie de autoridad. No sé, hay algo raro en su hablar, que es algo que tienen muchas personas de perfil científico a veces. Sí, no. De esto se le ha acusado muchísimo. Ah, vale.
Pero tienes razón, Víctor, que Sokal es como un youtuber que hace reaccionando a Lacan. Sí, es un youtuber de los 90. Fue como de cachondeo, como al miembro eréctil, pero Lacan se ha plantado 3 líneas que eso hay que desentrañarlo, ¿no? O sea, el miembro eréctil es una palabra que ha usado en esa cláusula rarísima. Ya, pero el tema de que hay que desentrañarlo es, mira, Baudrillard. En algunos casos se trata claramente de metáforas. Veamos un ejemplo a propósito de la Guerra del Golfo. Lo más extraordinario es que las dos hipótesis, la apocalipsis del tiempo real y de la guerra pura y el triunfo de lo virtual sobre lo real, se producen al mismo tiempo, en un mismo espacio-tiempo, persiguiéndose la una a la otra de modo implacable. Es la señal de que el espacio del acontecimiento se ha convertido en hiperespacio de refracción múltiple, que el espacio de la guerra ya es definitivamente no euclidiano. Aquí, y entonces, ¿qué comenta Sokal? Parece existir una tradición que consiste en utilizar nociones matemáticas fuera de su contexto. Para Lacan son los toros y los números imaginarios. Para los conjuntos infinitos y aquí los espacios no euclidianos. Pero, ¿qué significado podría tener esta metáfora? Por otro lado, ¿cómo sería un espacio euclidiano de la guerra? De pasada que el concepto de hiperespacio de refracción múltiple no existe ni en matemáticas ni en física. Es una invención baudrillariana. Claro, este es el tema, ¿no? Vale, ahí lo puedo entender. Sí, sí. Y Baudrillard es famoso por haber dicho hacia el final de su vida que él no recordaba que pensaba, que cuando escribía un libro olvidaba inmediatamente lo que había argumentado porque lo hacía por divertirse. O sea, esto, Baudrillard hacia el final de su vida, cuando escribió aquellas cosas sobre el terror, la guerra del Golfo no ha tenido lugar, que es uno de sus libros más famosos, etc. Sí, a mí me gusta mucho, de hecho. Sí, porque es un gran poeta, o sea, porque es un gran encantador con el lenguaje, de una manera distinta, pero estamos hablando de esa generación de franceses, donde está Derrida, está Lacan, está Baudrillard, en parte también estaría Foucault, aunque él es mucho más, de todos ellos, es el más factual en el sentido de tomar datos históricos, que, bueno, básicamente eran poetas haciéndose pasar por filósofos. O sea, básicamente el truco es este, ¿no? Es como yo en realidad quiero escribir poesía, pero bueno, no tengo, eso no me va a dar de comer. Sin embargo, si yo hago pasar esto como filosofía, pues la gente va a tomarme en serio. Y Baudrillard al final de su vida lo confesó, que eso me parece maravilloso. Cuando le decían, mire, yo no sé qué he argumentado, sobre todo sobre arte contemporáneo. Tenía unos libros, no recuerdo ahora el título de un libro sobre arte contemporáneo que tenía, que decían, no lo sé, escribía lo que me apetecía, no entiendo. Es el tipo más citado del siglo XX, ¿no? Que eso también creo que habla muy bien del poder de la creación, del poder de lo que conocemos hoy como literatura, pero que se llama desde tiempos anteriores a la existencia de la literatura la poética. O sea, habla muy bien de la poética, de cómo alguien que es capaz de crear lo puede hacer pasar por historia, por filosofía, por la disciplina que sea, pero seduce. La creación seduce. Oye, voy a leer un fragmento para terminar ya, para terminar. Dale, vamos. De Caosmos de Guattari. Es que este es muy famoso además. Para concluir, citaremos un breve pasaje del libro Caosmos escrito solo por Guattari. Este fragmento contiene la más brillante mezcla de jerga científica, pseudocientífica y filosófica que uno pueda imaginar. Solo un genio podría haberlo escrito. A ver. Aquí se observa perfectamente que no existe ninguna correspondencia biunívoca entre los eslabones lineales significativos o de arqueoescritura, según los autores, y esta catálisis maquinal, multidimensional, multireferencial. La simetría de escala, la transversalidad, el carácter pático no discursivo de su expansión, todas estas dimensiones nos llevan más allá de la lógica del tercio excluso y nos invitan a renunciar al binarismo ontológico que ya hemos denunciado anteriormente. Ahí está. Bien hecho. Hay más. Una disposición maquinal a través de sus diversos componentes arranca su consistencia franqueando umbrales ontológicos, umbrales no lineales de irreversibilidad.
umbrales creativos ontogenéticos y de autopoiesis. Bien. Aquí se debería ampliar la noción de escala para poder pensar las simetrías fractales en términos ontológicos. Sí, yo también lo creo. Lo que atraviesan las máquinas fractales son escalas sustanciales. Las atraviesan a la vez que las engendran. Pero hay que reconocerlo, estas ordenadas existenciales que inventan siempre han estado ahí. ¿Cómo sostener esta paradoja? Y es que todo se vuelve posible. Desde el momento en que se admite una fuga de la disposición fuera de las coordenadas energético-espacio-temporales. E incluso en este caso nos corresponde redescubrir una forma de ser del ser, antes, después, aquí y en todas partes, sin ser, no obstante, idéntico a sí mismo, un ser procesual, polifónico, singularizable, de texturas infinitamente complejificables, a la medida de las velocidades infinitas que animan sus composiciones virtuales. Qué bonito. ¿Sigo o ya lo dejamos? No, pero por favor, esto sigue. Claro, Hasta que que la relatividad ontológica que preconizamos aquí es inseparable de una relatividad enunciativa. El conocimiento de un universo en sentido astrofísico o en sentido axiológico solo es posible a través de la mediación de máquinas autopoiéticas. Conviene que exista un foco de autopertenencia en algún lugar para que pueda alcanzar la existencia cognitiva algún ente o una modalidad de ser cualquiera. Entiendo, estoy completamente de acuerdo que conviene. Más allá de este escribe muy acoplamiento bien. máquina-universo, los entes solo poseen un puro estatuto de entidad virtual. Cierto. Y lo mismo sucede con sus coordenadas enunciativas. Ahí no estoy de acuerdo. Es como ciencia ficción, ¿no? Es como un... La biosfera y la mecanosfera, aferradas a este planeta, enfocan un punto de vista de espacio, de tiempo y de energía. Trazan un ángulo de constitución de nuestra galaxia. Fuera de este particularizado punto de vista, el resto del universo solo existe en el sentido en que captamos, aquí abajo, la existencia. A través de la virtualidad de la existencia de otras máquinas autopoiéticas en el seno de otras biomecanósferas espolvoreadas por el cosmos. No por ello la relatividad de los puntos de vista de espacio, tiempo y energía hace hundirse lo real en el sueño. La categoría de tiempo se disuelve en las consideraciones cosmológicas sobre el Big Bang, mientras se afirma la de irreversibilidad. La objetividad residual es lo que resiste el barrido de la infinita variación de puntos de vista constituibles sobre él. Imaginemos una entidad autopoiética cuyas partículas estuviesen edificadas a partir de galaxias, o a la inversa, una cognitividad que se constituya a escala de los quarks. Otro panorama, otra consistencia ontológica. La mecanósfera extrae y actualiza configuraciones que existen entre una infinidad de otras muchas, en campos de virtualidad. Las máquinas existenciales están al mismo nivel que el ser en su intrínseca multiplicidad. No están mediatizadas por significantes trascendentes y subsumidas por un fundamento ontológico unívoco. Son su propia materia de expresión semiótica. La existencia como proceso de desterritorialización es una operación intermaquinal específica que se superpone al fomento de intensidades existenciales singularizadas. Y repito, no existe ninguna sintaxis generalizada de esas desterritorializaciones. La existencia no es dialéctica ni representable. A duras penas es visible. Parece... Es un monólogo de Finnegan's Wake, ¿no? Como sí. Técnico. Y justo que quería decir eso, que como Sokal no comenta nada de esto, ¿eh? Ahí cierra el capítulo. Bueno, no hay nada que comentar, yo creo. Poesía es muy bueno. No. Tiene momentos, tiene imágenes. Eso voy. Es que sí, a ver, lo que acabas de leer molesta a quien intenta encontrarle un sentido filosófico. Claro. Lo escuchas como poesía. Y flipas. Es un placer. Ashbery. Bueno, es como Ashbery. Cuando tú lees a Ashbery. Ashbery. Muy cansado después de leer esto, tío. Los poemas de Ashbery son así. A veces son muy claros y entiendes algo, y a veces es como absurdo, confusión. Y la sensación de escuchar a este hombre para mí era como cuando yo escucho algo de Ashbery que no entiendo normalmente, y de golpe es como, oh, esto lo he entendido, esto me sugiere algo. Es que algo así. Es poético. Y creo que esa es la palabra clave, la palabra sugerir. O sea, a mí creo que lo que has leído te frustra si accedes al lenguaje ese denotativamente. Si tú intentas
entender qué denota cada palabra. Pero si accedes a ese lenguaje connotativamente y te dejas llevar por las resonancias y las sugerencias y no lo entiendes como filosofía, sino como poesía, lo disfrutas muchísimo. Sin duda. O sea, es frustrante o placentero dependiendo del lector. Sí. Esto es una traducción. Él en Guattari escribe en italiano, como que idioma escribe. Francés. No, en francés. Pues igual eso en el original suena además bien, porque la traducción... Este libro, si quieres buscarlo, se llama Caosmos. Caosmos. Hay que ver cómo es el estilo del original, porque igual es Joyce, ¿sabes? Igual suena increíble esto. Traducido castellano. Bueno, Guattari es famoso por sus idas de olla absolutas y totales. Bueno, vamos a dejar este programa hasta aquí. En principio era un programa de lecturas para el baño, pero se ha transformado en un monográfico de el caso Sokal. Y su aftermath y su legado. Y su legado. Yo, de hecho, el documental sobre el asunto de los estudios de agravio, yo quiero verlo en cuanto salga, porque me interesa bastante. Me interesa mucho, además, el hecho de que no cambió nada en la universidad, etcétera. Lo que sucedió fue que ellos fueron expulsados, ¿no? Es muy similar a Edward Snowden, cuando sacó aquellos hilos exponiendo cómo el poder, etcétera, y al final fue él quien terminó encarcelado. O sea, que me parece maravilloso cómo la figura del mártir se reproduce continuamente, ¿no? La figura del héroe, aquel que cree que puede cambiar el mundo. Ya, pero Sokal no fue expulsado, ni muchísimo menos. No, él no. Pero no fue expulsado por lo que hablábamos antes, porque es un poco... Lo que hace Sokal a mí me parece menos difícil, mucho más fácil. Difícil, claro. Es decir, él dice, yo estoy en mi disciplina, uso estos términos y en otra disciplina significan otras cosas. Ok. Claro. Efectivamente. Vale. Lo que hicieron estos es mucho más complicado. O sea, pues deberíamos hablarlo en otro programa monográfico. No, yo no lo haría porque es un caso muy conocido, yo creo, y además va a salir un documental, está en Wikipedia, se han escrito muchos artículos, yo no haría más sobre esto, ¿no? Pero es curioso que los tipos tienen que tener relación, ¿eh? Yo no me creo que tengan el mismo apellido, Paul Vonnegut y Peter Vonnegut. Bogosian, y que no sean hermanos o primos o algo. ¿Lo ves allí? Sí, pero es que es exactamente el mismo apellido, el de Peter, que es el que se mete en el 2017 y 18. Hay que investigar esto. Claro, ahí pasa algo. Bueno, Pseudo Balcells, ¿te despides tú hoy? Sí. Recordamos que tenemos los programas principales en mi canal de momento y aquí tenemos 2 canales. Vamos a titular este vídeo de, como hemos dicho, o sea, no lecturas para el baño, ¿no? Va a ser otra cosa esto. Va a ser una nueva sección incluso ha salido o algo así. Imposturas intelectuales, puede ser. Sobre el tema de otros programas, estuve viendo ayer nuestro primer programa. Eso, genial, ¿eh? Es una puta maravilla. No es porque seamos nosotros, pero me pareció muy bueno. Yo a veces me veo escenas y me gusta, me río, me hace gracia. Claro. Cortamos ya, ¿no? Bueno, ya esto habrá que editarlo, no sé cómo, tendrás que editarlo. La despedida, sí, la despido. Bueno, ha sido un placer. Editarlo, Oye, yo mañana me hago una miniatura para este programa, ¿vale? Pero no, vamos a ver, no cortemos nada. Me hace mucha gracia este doble juego. Porque tenemos conversaciones entre nosotros como si nadie nos viera, como yo mañana me hago una miniatura tal, y después Víctor dice, no, para, que hay público. Voy a despedirlo para el público. Entonces, este doble juego extraño es muy bueno. Muy raro, en el cual es como que hablamos a alguien externo y después nos olvidamos de que existe, hablamos entre nosotros, luego alguien dice, coño, no, que esto está en YouTube. Joder, haz las cosas bien, introduce, despide. No, deja todo así. Es lo mejor de hacer para mí vídeos con personas, con vosotros o con gente porque hablas. Mañana o hoy, cuando quieras, haz tú una introducción y dices, oye, esto era lecturas para el baño, pero se transformó en esto y lo pones tal cual sin cortes. Pues mira, lo podemos llamar así. No le deseo una identidad a nadie. Sí. Pero que es verdad que ocurre esto, que cuando lo haces con gente en el YouTube,
de golpe estás en la conversación y yo me olvido de que eso está grabándose. Es Claro. como te metes dentro. O sea, Por eso hay que hacer el directo, tío. esa será una dimensión Porque nueva. en Instagram, mira, ahora voy a hablar como si alguien nos estuviera viendo. Tenemos cuentas en Instagram. Pero esto lo ponemos, aquí la meta conversación, esto lo ponemos en el vídeo este. Todo. Sí, sí. Yo lo Nunca. editaría. No cortes nada. Pero lo que quiero decir es que en Instagram nos ha escrito un tipo dándonos ideas de libros para el baño. ¿Quién? Yo qué sé, uno que se llama 500 gramos de no sé qué. Uno. Pero parecían buenas ideas. Yo, de todos modos, en el programa de libros para el baño que haremos, hablaré de este libro, que es una recopilación de libros raros y extravagantes, o sea, de títulos, y de este libro, que es un libro para el baño, para gente que no mea ni caga, sino que va al baño como una escapatoria. Es una auténtica maravilla de libro, muy bonito. Yo hablaré de estos dos. Yo de Li Ching. ¿Cómo leer Li Ching mientras estás en el momentum? Pero espérate. Más allá de imposturas intelectuales, ya que he hecho hoy la introducción. Tú hablas de otro y... Hijo de puta. Cabrón. Mira. Es dejar que yo comience porque me he comido el programa. No, pero si os quiero preguntar una cosa. ¿Este os parece un libro para el baño? La primera nueva crónica y buen gobierno. Uf. No, lo digo porque se me acaba de ocurrir. Este programa una cuestión principal. No, se me acaba de ocurrir una cuestión, que uno de estos libros, donde uno pues va desde el inicio de la historia de la humanidad según los incas, el inicio de la historia de la humanidad según los cristianos, hasta el año 1615, que es cuando lo entrega en Lima, en el Virreinato de Perú, después se pierde durante 3 siglos. Y abarca toda esa época, o sea, intenta recopilar todo el conocimiento hasta ese momento. Es una historia universal, la única o la primera historia universal escrita por un indígena americano. El caso es, si tú vas al baño todos los días y la vas leyendo, en 30 años la has terminado. Es como una especie de... ¿Entiendes? Sí. En tiempo real. O sea, está la cuestión de los fascículos. Mucha gente lee revistas en el baño. ¿No? Revistas de artes marciales, revistas de cocinar, revistas de cómo vivir, revistas de muy interesante. Hay mucha literatura de esto, el Mundo Today. Hay mucha gente que tiene esas cosas en el baño y le gusta como las revistillas. Sí, estilo Pero otras tienen esta cuestión de la continuidad. Bueno, yo voy al baño y lo retomo donde lo dejé. Estaba hablando de Tupac Amaru y sigo con Tupac Amaru. Claro, se crearía un vínculo mental muy particular, ¿no? Si tú enlazas que cada vez que vas al baño vas a llenarte un poco de la historia de esa gente, cada vez durante 30 años sin parar, entonces ya irás a cualquier baño y habrá un mono, tendrás el mono de ¿dónde está mi libro de los... Estoy pensando en otro libro maravilloso, La broma infinita, de Foster Wallace, para esto. Es verdad. Y además ese libro son como relatos, los capítulos se pueden leer a veces sueltos, hay fragmentos que puedes coger y leer eso y claro. Es maravilloso. Sí, pero por eso veo dos estilos distintos de lecturas para el baño, la continuada y la secuencial. Cierto. Sí. Entonces, ¿cómo se llama el programa? Programa. Mira, hacemos una cosa. El asunto Socal. Yo propongo que se llame No tenemos nombre. Y si alguien llega hasta aquí, que ponga en un puto comentario el título. Y el primer comentario, ¡boom!, ese título. Y ya está. No, pero tiene que ser algo de libros para, y entonces, aunque sea un delirante, libros para algo que tenga que ver con lo que ha pasado aquí. ¿Qué podría ser? Porque la sección, de hecho, la lista es libros para, microtontunas, libros para. Entonces, ¿qué sería? Libros para... Libros para desconfiar. Porque lo que hace Socal es desconfiar. ¿No? O un libro para desconfiar, porque hemos hablado solo de... Bueno, hemos hablado de muchos, pero... No, hemos hablado de un montón. Sí. Y mira, este hombre desconfía del relato cristiano y usa el Inca. También desconfía.
No, Es misterioso, libros para desconfiar. El tío desconfía de la gente que va al baño a hacer caca, por eso les escribe un libro. Todo es desconfiado. Es un título muy misterioso, como para desconfiar y la persona pensará, ¿de qué? Bueno, entonces hay que entrar. Ok, mañana Clickbait. hago una miniatura y se llamará Libros para desconfiar. Sí. Y esto queda grabado, ¿no? Este final es como una meta, o sea, esto no lo montamos. Si queréis, estoy escuchando un podcast ahora ya antiguo que se llama In Our Time. Entonces, ellos como que terminan y después añaden algo más y terminan todos los programas, una vez que los añaden, como que terminan para la radio y después se dice, y ahora pueden seguir escuchando a Melvin y sus invitados hablar más en persona. Entonces, todo se convierte en algo más íntimo y todos los programas terminan con la pregunta, ¿té o café? Café. Y dicen, bueno, es inglés. Uy. Dice, té. Ah, mira, esta es una manera muy buena porque Jorge El final. Yo este es el final. de golpe desaparece esto y me quedo solo, en silencio y fin, fundido a negro. ¿Té o café? Café. Yo quiero té.